Salmos 103:13, si lo tiene, por favorcito pongámonos en pie y vamos a leer Salmos 103, versículo 13. Dice la palabra del Señor: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Señor, haz tu obra entre nosotros. Guíanos, Señor, que tu palabra nos ilumine y podamos nosotros tener un tiempo de mucho ánimo acerca de lo que cada uno de nosotros tenemos que estar haciendo en nuestras vidas y con nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar asiento, sean todos bienvenidos y qué bueno que podamos pensar cada uno de nosotros en nuestras familias, en lo que Dios está haciendo entre nosotros, porque de eso se trata. No es un acercamiento a Dios mecánico, simple, sino todo lo contrario. Debemos acercarnos a Dios con la seguridad que Él está obrando en nuestra vida y que lo que nos habla nos lo dice precisamente a nuestro corazón. Esta semana tuvimos la oportunidad como familia de recibir una noticia difícil acerca de un familiar con respecto a su salud. Y tuvimos la oportunidad de acompañarle. Ustedes han experimentado probablemente esto y lo difícil que también uno lo puede llegar a percibir porque es alguien cercano que está sufriendo. Y cuando son enfermedades también complicadas, esto es algo que pues llega a dolernos en el corazón. Es como que si nosotros también lo estuviéramos experimentando. Fue muy bonito cuando a raíz de esta noticia por un tratamiento que este familiar tiene que estar recibiendo, se le fue expuesto el evangelio y se le explicó la gran bondad de Dios, de lo que nosotros acabamos de cantar, que Dios está cercano, que Dios está con sus brazos abiertos. Y tener la oportunidad de, a la luz de un problema complicado como esto, no por temor, sino con comprensión acerca de nuestra necesidad de Dios, ver cómo este familiar llegaba a entregarle su vida a Jesús, es algo completamente indescriptible, muy bonito, porque uno en la vida se encuentra con dificultades, con problemas, y uno tiene que pensar en realidad que los problemas hasta cierto punto son una entrada para que nosotros podamos analizar cómo está nuestra relación con Dios. En este texto de Salmo 103, David está hablando acerca de cómo ve a un Dios que es misericordioso, que es lento para la ira, que es grande en misericordia. Si puede ver el versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y reconocer que tenía un Dios así. Pero me encanta también cuando está explicando este texto, cómo usa David este ejemplo en el versículo 13 que leíamos, de un padre que está teniendo compasión, misericordia, que está tratando de cuidar a su hijo. Dice que como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque, estimados compañeros, la familia es una representación de lo que Dios hace con respecto al acercamiento que tiene para el ser humano. Dios ha creado la familia para ser un lugar seguro, para ser un lugar donde se pueda crecer en amor, en principios, a la luz de la palabra, un lugar donde exista un disfrute completo y pleno, tanto en el matrimonio como también en la seguridad que los hijos pueden tener. Pero qué interesante traer
a este momento las palabras de Jesús cuando Él mencionaba que si nosotros como malos padres, no sé si cuál será la palabra específica que usó Jesús, porque no lo traigo ahorita, pero dice, si ustedes le dan a sus hijos, si le pide un pedazo de pan, no le van a dar una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial va a estar cuidando de ustedes? Así que la familia se convierte en ese lugar que es importante, que sea una representación de la relación que Dios tiene con nosotros. Esto nos lleva a pensar que el hogar que cada uno de nosotros tenemos no hay hogares perfectos, no hay ninguna persona que pueda decir yo tengo la casa modelo, ¿verdad? Y usted entonces ahí va a disponer en absoluto de paz, ternura, y va a haber ahí armonía todos los días. Nadie discute que quién abrió la refrigeradora y agarró algo que no le pertenecía, ¿verdad? O quién no colgó las toallas. En casa hay una serie de interacciones muy, muy particulares. No hay un hogar perfecto. Pero sí es importante que nosotros podamos tomar la decisión de vivir al estilo de Dios, al estilo que se nos plantea en la palabra de Dios, porque esto le da gloria a Él. Un pastor mencionaba que la familia es la base de la sociedad, y si alguien destruye la familia, prácticamente está destruyendo la sociedad. Y hemos visto en estos últimos años la decadencia del concepto familia de muchas maneras. Por eso, cuando vamos alrededor de todos estos versículos que hemos citado anteriormente, cuando vemos a Josué en sus últimas palabras dando la oportunidad al pueblo que tomaran una decisión con respecto a Dios y diciendo yo y mi casa serviremos a Jehová, cuando pensamos en lo que estudiábamos el viernes pasado en Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, nosotros también nos vemos confrontados con nuestra realidad y nos ponemos a pensar en lo que estamos viviendo, porque todo lo que hacemos en realidad es ahí donde nosotros mostramos dónde se encuentran nuestras creencias. En el mundo, muchas de las cosas que están pasando factura en la actualidad tienen que ver con la desintegración de la familia. Muchas familias están avanzando, otras se están destruyendo, y conocemos nosotros este concepto de una familia disfuncional. Y la palabra disfuncional podría significar no funcional, pero en realidad el significado tiene que ver con algo que funciona con dificultad o funciona de manera con anomalías. Por lo tanto, una familia disfuncional es una familia que funciona de manera anómala. Es una familia que está quizás solamente cerca por interés, que no hay comunicación, que no tienen planes juntos, que prefieren evitarse. Estas cosas pasan en nuestras vidas. Vivimos en un tiempo donde las familias están enfrentando crisis verdaderamente profundas, y todas estas cosas son cosas que cargan nuestro corazón, y que cuando nosotros estamos desarrollando nuestras labores, quieras o no, también son situaciones que estamos pensándolas, estamos cargando con ellas. Padres ausentes, hijos rebeldes, situaciones donde tenemos que reconocer que en muchos casos hay matrimonios en conflicto, hay falta de entendimiento. La disfuncionalidad no es un concepto nuevo, pero en realidad el impacto que está sucediendo en la sociedad es prácticamente devastador. ¿Qué ha sucedido para que como familias no estemos tomando en cuenta los principios de Dios? Precisamente yo quiero plantear que todo tiene que ver con habernos alejado de Dios. Dios tenía un plan perfecto, y acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1 versículo 27, porque el plan de Dios es
funcionar en base a relaciones sanas. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Así que, qué importante el pensar en ese momento cuando Dios pone los fundamentos del mundo, pone los fundamentos de la creación. El Génesis está lleno de los fundamentos de Dios, y Dios crea a la familia y lo crea con un diseño específico, varón y hembra, y les dijo que pudieran entonces llenar la tierra. La intención de Dios era precisamente tener la oportunidad de relacionarse con el ser humano, y en su gracia y en su genial idea, Dios crea la familia y Dios da la oportunidad para que estuvieran en un ambiente seguro. La importancia de la familia se ve en este espacio, se ve también en el desarrollo de los pueblos cuando se da la ley de Moisés. Por ejemplo, los 10 mandamientos tienen referencia a la unidad que debe desarrollarse en la familia. El 5.º mandamiento, por ejemplo, que menciona que debemos honrar a los padres, tiene por objetivo que exista la autoridad para poderla echar a andar para que la familia pueda funcionar. Dios establece una forma clara para que la familia pueda desarrollarse. Pero cuando esto no existe, cuando hay respeto a la autoridad dentro de casa, entonces comienzan a surgir los problemas, y nosotros sabemos que estamos en medio de una generación que ya no conoce o ya no le ve el significado a la autoridad. Es una generación que hace lo que quiere. Por ejemplo, también hablando de los 10 mandamientos, en el 7.º mandamiento, que habla acerca de, en contra del adulterio, está hablando de la santidad que debe haber en el matrimonio. Y cuando esto no es respetado, entonces la confianza se cae, y esto genera problemas y genera dificultades para que la familia pueda avanzar. Así que de estos 2 mandamientos se desprenden todas las demás cosas que menciona la ley de Moisés, que busca proteger el matrimonio y la familia, y era importante para el desarrollo de Israel. El Señor envía con detalle algunas normas de salud, pero también envió con detalle normas de convivencia para que la sociedad israelita fuera fuerte y creciera y cumpliera con sus planes y con sus propósitos. Así que el Señor desde el principio pone los pilares fundamentales de la familia. Si ustedes pueden notar, en el libro de Génesis se menciona cómo Dios estaba buscando que hubiera unidad entre el ser humano y entre él. Había una relación cercana. Adán podía hablar con Dios y caminaba en el huerto. Era algo básicamente sin ningún tipo de formalismos. No había algún temor, había confianza, había amor, había respeto, y esta era la intención de Dios. Vemos también cómo tenían unidad también entre ellos, Adán y Eva, ¿verdad? Ahí no estaban peleando porque palmera era la que cubría más, ¿verdad? O qué sector ahí del Edén era, de aquí para acá es tuyo y de aquí para acá es mío, ¿verdad? No, por lo menos no está registrado ahí una pelea que hubiera existido entre ellos, tirándose cosas o algo como esto. Había una unidad, se conocían, se aceptaban, no había algún tipo de vergüenza, eran tal y como eran, sin ninguna máscara. Había unidad, no había culpa, no había acusaciones, no había egoísmo.
en realidad ellos fueron llamados a ser mayordomos con sabiduría de todo lo que Dios les estaba dando. Era la intención de Dios, el crear la familia para poder entonces crecer, para poder desarrollarse, porque para eso es la familia, un lugar donde todos se soportan, todos se animan y todos se alegran cuando todos ven que todos van creciendo y avanzando. Cuando el ser humano decide tomar el control de su vida en lugar de depender de Dios, entonces toda esta armonía se rompe. La disfunción comienza cuando en ese momento ellos le dan la espalda a Dios o van en contra de lo que Dios les había dicho que no hiciera. La familia se convierte en una familia fragmentada. Por esto, aunque el plan de Dios son las relaciones sanas, lo que nosotros encontramos en la sociedad, el plan del hombre, son las relaciones rotas. Acompáñenme a Éxodo capítulo 34, que habla algo muy relacionado con lo que leíamos al principio en el Salmo 103. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente, hablando acerca de cómo es Dios. Éxodo 34, versículo 6. Dice entonces este versículo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que desde estos tiempos antiguos podemos pensar en el relato de vida de Abraham hasta Jacob, podemos pensar en todos estos registros de familias que menciona la Biblia. Vemos cómo las escrituras muestran patrones muy similares. Existe abuso, tanto físico como de autoridad. Vemos engaños, vemos rivalidades, vemos pleitos entre la misma familia. Y cada una de estas cosas revelaba cómo el ser humano, al estar tomando el control de su propia vida, estaba haciendo las cosas contrarias, porque aunque Dios quería mantener la unidad familiar, el ser humano, por darle la espalda a Dios, lo que le queda es buscar su propio beneficio, pero no se da cuenta que en esa búsqueda de su autorrealización, entonces comienza a atacar a las personas que están alrededor. Y yo creo que hasta el presente, muchos de nuestros problemas tienen que ver precisamente con la búsqueda que genera el ego al estar solamente llamando la atención hacia nosotros, pero se nos olvida que nosotros sí somos guardianes de nuestro hermano. Se nos olvida que nosotros no estamos puestos en esta tierra para que las luminarias apunten hacia nosotros y seamos nosotros aquellos que nos autopromovamos, porque el Señor es quien merece toda la gloria y no nosotros. Cuando las cosas funcionan en su lugar, cuando ponemos a Dios en autoridad y está la familia puesta en la autoridad a la manera de Dios, la familia funciona bien. Pero cuando cada uno tomamos el control de la parte que queremos, cuando nos imponemos a los demás, cuando somos orgullosos, cuando somos egocéntricos, entonces se generan relaciones rotas y comenzamos a ver en casa un estira y encoge, y comenzamos a decir quién manda aquí, y comenzamos a decir aquí yo tengo la primera y la última palabra, y entonces vas a hacer esto que te estoy diciendo, y comienzan a generarse muchos problemas. Se comienza a visualizar una relación rota con Dios. No incluimos a Dios en los asuntos familiares.
nos distanciamos de Dios, cuando vemos que nuestra familia no está marchando bien o que estamos experimentando algún problema, le echamos la culpa a Dios, nos separamos de escuchar su palabra, nos volvemos corriendo hacia una independencia que al final termina siendo destructiva para nosotros y para nuestras familias. Esto que estoy mencionando en esta ocasión es algo que se percibe en cada uno de los relatos que Dios ha permitido que estén plasmados en la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron para nuestra experiencia, para nuestro entendimiento, fueron dejadas aquí, no han sido puestas por casualidad. Y vemos entonces cómo estas relaciones se rompen con Dios, se rompen con otras personas, con nosotros mismos cuando Dios no está siendo quien nos guía. Experimentamos sentimientos de culpa o experimentamos el orgullo que se puede manifestar como un sentimiento de superioridad o un sentimiento de inferioridad, de autoconmiseración. Porque cuando Dios no está, entonces nos falta todo. Cuando Dios está en nuestra vida, Él se encarga de restaurar nuestro corazón, restaurar nuestras relaciones. Pero necesitamos entonces comprender que todo parte de contar con Dios en la vida o no. En la familia, por ejemplo, de Isaac y Rebeca, ustedes recuerdan que había una preferencia. El papá prefería al hijo velludo, trabajador, cazador, y la mamá prefería al otro hijo delicado, dice la Biblia, ¿verdad? Que le gustaba cocinar, pues sí, estaba con ella, ¿verdad? Ahí. Y entonces todo esto generó un pleito tremendo que se multiplicó. Estas heridas se multiplicaron de generación en generación. Algunos estudios han demostrado que los hijos de familias rotas tienen entre 260 y 340% más de probabilidades de necesitar ayuda psicológica. La Biblia en realidad muestra que toda persona que está lejos de Dios tiene una necesidad profunda en el corazón. El plan de Dios eran las relaciones sanas, pero las cosas a la manera de Dios generan relaciones rotas. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad ahora de romper un círculo de disfunción, porque si Dios nos expone estas palabras es para tomar acción al respecto. Probablemente alguien puede decir: yo he pasado toda mi vida en una familia que no funciona para nada. Yo no he estado bien ahí. Y quizás usted puede recordar su infancia y puede decir: pues hablen de la familia lo que quieran, pero para mí eso pues no va, ¿verdad? No, yo no. Pero quiero decirle que usted tiene la oportunidad, si su experiencia familiar no ha sido la mejor, de comenzar por medio de sus decisiones a cambiar su entorno y a cambiar su familia, porque esto es posible. Dios es experto en hacer de donde no hay. Dios puede llegar a cambiar la situación familiar, pero lo que necesita Dios es la disposición del corazón. El corazón que dice: ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame. Y nosotros nos encontramos con Josué exclamando: yo ya tomé una decisión, yo en mi casa vamos a servir a Dios. Nos encontramos en la Biblia con Ruth, que acompaña a su suegra, una mujer extranjera, y en todo este relato se muestra cómo hay mucha bondad, mucha fidelidad, y cómo esto hace que funcione la familia a pesar de que ya muchos integrantes de la familia habían fallecido. Encontramos a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que toman la decisión en un entorno difícil de guiar a su hijo en los caminos del Señor, y llegó a ser alguien que dice la Biblia que preparó el camino del Señor. Así que necesitamos remodelar nuestra casa. Necesitamos ver qué cosas ya no caben ahí.
Necesitamos saber qué cosas nosotros debemos entregarle a Dios y que Él transforme nuestro corazón para que nosotros podamos visualizar una casa, un hogar que en realidad pueda volver al diseño original, a ser un lugar seguro, a tener la posibilidad de tener confianza unos con otros, a amarse. Y qué bonito es cuando uno puede tener ese deseo de, bueno, terminé mi jornada laboral, voy con mi familia, voy a disfrutarlos, voy a estar con ellos, pero qué tremendo cuando esto no es así. Y esto es algo que cada uno de nosotros, son situaciones muy particulares con las cuales cada uno estamos batallando día con día, pero nuestro deseo tiene que ser buscar tener un entorno seguro en casa. Y esto pasa por reconocer nuestra necesidad de Dios. Si nosotros tomamos a Dios y sus principios como el fundamento de nuestra casa, esa casa va a estar construida sobre la roca y van a venir vientos y tempestades y esa casa va a permanecer porque está sobre la roca. Pero si nosotros escuchamos su palabra y estos principios pasan de largo y no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces van a venir los vientos y tempestades y esta casa, por muy bonita que parezca, por muy bien pintada que esté, por estar cimentada sobre la arena, se va a venir para abajo. Usted necesita poner su vida a la luz de los planes que Dios tiene. Por eso la cruz de Cristo es la respuesta para la disfunción, para el alejamiento, para el pecado. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, entonces Dios comienza a trabajar porque estamos solucionando la relación más importante para nosotros, que es nuestra relación con Dios. Si usted no ha arreglado su relación con Dios, usted necesita entregarle su vida a Él. Pero cuando usted se le entregue, Dios le va a guiar para que usted también comience a reparar, a trabajar, a construir en su relación con los demás. Esto es así. Pero si usted no permanece en su palabra, lo que va a pasar es que usted se va a estar peleando con medio mundo, va a estar, digamos, en casa incómodo y cada quien, nadie habla, nadie se dirige la palabra. Necesitamos de Dios, necesitamos tener familias que volvamos al diseño de Dios y necesitamos la restauración de Dios. Remodelemos nuestra casa, pero comencemos diciéndole a Dios, aquí está mi vida, yo quiero pedirte que tú me guíes. Al principio mencionaba que fue fabuloso ver cómo esta familiar estaba tomando la decisión de remodelar su casa, de decirle, ya no puedo más, ahora yo quiero que tú me des la oportunidad de tener la salvación, estar contigo por la eternidad. Y yo creo que no hay mejor manera de enfrentar la vida con todas sus dificultades que poder estar cerca de Dios. Él está buscándonos, está con sus brazos abiertos para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que tomar la oportunidad de entregarle nuestra vida a Él.